Bienvenidos a Bote Pronto, ¿cómo están? Están en Milenio Televisión. Es una semana más para nosotros de quedarse en la casa y hasta que diga el semáforo de López-Gatell, el que anunciaron hoy en la mañana, aquí seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Tengo conmigo, como siempre, Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues digamos que había un transitorio en la Constitución que decía que ahí estaba el ejército para ayudar a la Guardia Nacional y que el presidente podría disponer de ellos. Pues el presidente decidió disponer de ellos. En un decreto dice que el ejército y la Marina tendrán que incorporarse a las labores de seguridad pública y que, como lo marcaba la Constitución en aquel entonces, lo tendrá que hacer hasta que termine este sexenio, si es que alguien los logra sacar. Y pues, después de mucho tiempo de discutir este rollo de la no militarización, etcétera, estamos en un sexenio en donde, pues creo que Héctor lo pone muy bien en su columna de hoy, cada vez más le toca hacer más cosas al ejército. Héctor, porque escribiste de eso hoy, arráncate. Como esta cosa de que todo, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, Juan, fíjate, Carlos, si se fijan bien, cada vez que el gobierno tiene algo que no puede hacer, importante o visible, o en lo que necesita entregarlo a alguien en que confía mucho, se lo da al ejército. Entonces, de pronto cancela el aeropuerto, muy bien, muy mal quiero decir, pero ok. Ahí está. Y viene el pequeño problema de que hay que hacer otro aeropuerto. Entonces, pues, ¿qué te crees que no encuentra en todo el mundo de la construcción de México y del mundo una empresa que lo pueda hacer mejor que el ejército? Y se lo da al ejército, que yo supongo que habrá construido muchos aeropuertos y muchas pistas. Supongo que sí, pero no creo que haya construido ni que tenga capacidad para construir un aeropuerto de clase mundial. Lo que puede hacer es subcontratarlo. A lo mejor nos da la sorpresa el ejército, resulta que además sí es un gran constructor de aeropuertos. Y luego también es un gran habilitador de hospitales. Y luego también es un gran repartidor de libros. Y luego también es un gran constructor de un tramo para la... Luego es un gran también interventor para repartir combustible. Y de pronto el ejército va apareciendo como una especie de ente capaz de multiplicar sus capacidades pues al infinito. Y ahora se va a convertir no el ejército, las Fuerzas Armadas, el ejército y la Marina. Se van a convertir ahora, ya por acuerdo presidencial, en el responsable único o coadyuvante con la Guardia Nacional, que también es parte de las Fuerzas Armadas, de la seguridad pública de México, de la seguridad que le llaman interior, pero también de la seguridad pública. Pues como que es una expansión muy grande, a ver si no resulta que cuando aparezca que haya alguna falla en la Secretaría de Gobernación, tenemos que echar mano de un general. Y luego, cuando haya alguna falla en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues venga el general que construyó el aeropuerto de Santa Lucía. Lo estoy diciendo de broma, pero la verdad es que aquí hay, no tan de broma, hay un avance político impresionante del ejército sobre el gobierno y una cesión impresionante del gobierno hacia las Fuerzas Armadas que yo no había visto en este país nunca. Más bien había vivido en la lógica contraria, de que el ejército debe estar por encima de los gobiernos, no ser parte de los gobiernos en el sentido político de la palabra, sino ser una institución que está ahí en servicio del país y no de la política que cada gobierno trae consigo. Juan, déjame que arranques con esto que dice Héctor. Los últimos, por lo menos 2 presidentes, ya he conocido otros, todos siempre han tenido este respeto enorme por el ejército, saben de su eficiencia, saben que cumplen órdenes, etcétera, ¿no? Saben que si los pones a repartir gasolina, van a ir a repartir gasolina. Pero ninguno se había atrevido a pedírselos. Yo creo que esa es la diferencia. Es decir, había un respeto enorme por las capacidades del ejército. En Los Pinos, el último edificio construido, lo había construido el ejército por rapidez y tal, es lo único.
Pero nadie le había dicho, ok, como confiamos en ti y eres una institución medianamente ordenada en el caos burocrático de otras cosas, tal, pero ninguno se había atrevido a pedírselos, ¿no? Tantas cosas, desde sucursales del banco hasta repartir gasolina. Claro. Y eso que se pensó ponerlos a repartir medicinas el año pasado, esa dimensión. Yo creo que es muy interesante el ángulo que toma Héctor. A todas las fuerzas que se le dan al ejército, a todas esas nuevas tareas, digamos, realmente lo que ocultan es una incapacidad del gobierno. Digamos, es común que llegue un presidente, ¿qué es lo primero que les debe asombrar? La enorme disciplina del ejército y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque normalmente vienes de unos ambientes civiles y de unas campañas que son desordenadas, son un caos generalizado, donde dependes de 2 o 3 visiones tácticas, alguna estrategia, y ahí vas. Y aquí te dicen, oye, hay que podar ese árbol, y ellos lo podan, ¿sabes? Está podado inmediatamente. Inmediatamente, al día siguiente están podados los árboles, y todos iguales, no hay una falla, te pides el plan y te lo enseñan, etcétera. Y yo me imagino que para un gobierno tan desestructurado como el que se ve de López Obrador, que es lo que se nos permite ver, pues el ejército realmente cumple las cosas que han quedado. Digamos, no ha habido nada que hayan cumplido, salvo que tal cosa la va a hacer el ejército y la empieza a hacer, ¿no? De tal manera que lo que sucedió con la Guardia Nacional, pues ¿en dónde acabó? Pues en manos del ejército. Ellos son los que pagan, ellos son los que tienen las plazas, los que seleccionaron los uniformes, los que construyeron los cuarteles, los que pusieron los terrenos para los cuarteles. En fin, creo que lo que estamos viendo es la renuncia anunciada de una incapacidad en materia de seguridad de este gobierno. El gobierno decidió, esto se lo llevan los militares, porque no puedo. Y ciertamente, ante la dimensión de la crisis económica que se viene, la crisis de salud que estamos viviendo por la pandemia, pues se trataron de quitar una que la puede operar, que la opera de hecho, pero que la puede rediseñar y replantear el ejército. Y ya se olvida lo demás. Durazo, digamos, desde las secretarías que pueden desaparecer, porque ya no va a tener nada y lo va a tener el ejército. Ahora, entonces sí creo que es una renuncia a una tarea que no iban a poder y que las otras crisis le van a demandar tanta energía, tanto tiempo, y ahí se va a ir su popularidad, que eso mejor se lo deja el ejército. Ahora, Héctor, tú también planteabas con todo este inventario un problema de capacidades. Es decir, el ejército tampoco está claro, ¿no? Es decir, hay una capacidad instalada del ejército, pues, que puede hacer ciertas cosas. Es muy importante y es de mucha mayor calidad de la que pensamos, por lo menos lo poco que yo me he asomado a ese mundo. No quiero dejar en lo más mínimo la impresión de que estoy hablando despectivamente de las capacidades profesionales, intelectuales, técnicas o administrativas del ejército y de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera. Pero es que es como todo. Es que si tú eres muy bueno para hacer una cosa y tú eres muy bueno para ser carpintero, para hacer ejército, para hacer marina y te ponen a hacer aeropuertos, pues muy probablemente van a llegar a tu principio de Peter. Muy probablemente vas a acabar fuera de tu nivel de orden, como le ha pasado a tantos militares retirados que fuera de su corporación van a prestar servicios como jefes de policías estatales, que les ha ido muy mal porque no han podido realmente con el paquete, porque están en un entorno que no es el de ellos y que no pueden ejercer su profesión en los términos en que su profesión ha sido implantada en ellos. De manera que aquí lo que hay es, yo diría, insistiendo, Juan, Carlos, otro gran frente de improvisación y de ocurrencias del gobierno federal. En lugar de hacerle frente a sus carencias, se fuga para adelante. En lugar de construir la policía que necesitaba construir para cumplir su promesa de que iba a devolver a los militares a los cuarteles, inventa una Guardia Nacional que al cabo del tiempo, hoy, resulta que no es sino un disfraz del ejército y que mejor vengan los auténticos dueños de los uniformes. A mí me parece un acto más que de cálculo político, que me parece muy preocupante, me parece un momento más de improvisación
y de ocurrencia del gobierno, y dejar que el ejército, las Fuerzas Armadas, se hagan cargo de un horizonte muy preocupante que puede ser muy malo para el gobierno y para las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y a lo mejor y para la población, porque lo que hemos aprendido, es decir, sin permiso, sin ley. A ver, había 60,000 efectivos del ejército en el peor año de Calderón en términos de seguridad. Ahí estaban, ¿eh? Y fue el peor año de violencia con Calderón. Y los últimos 3 de Enrique Peña Nieto, ahí estaba el ejército también en las calles, sin ley, ¿no? Y el ejército nervioso, sin marco legal. Ahí estaban. Y tuvimos los crecimientos en los últimos 3 años que tuvimos, Juan. Es decir, también no es que la receta, aparte de todo lo que otro que significa, vaya a funcionar, porque pues ya llevamos algunos años con una receta similar, más allá del permiso legal que les da la Constitución y el decreto, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, no creo que tampoco haya muchos lugares a donde irse. Esa es la tragedia del asunto. Viene una crisis económica impresionante que quizás no hemos dimensionado. Las afectaciones que va a tener, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad en los estados. Pues por supuesto que les van a quitar, por supuesto que si no hacen nada, por supuesto que si no fueron incapaces de diseñar una policía, deja tú en los 2 años de López Obrador, en los 6 de Peña y los 6 de Calderón, o sea, llevan 18 años sin querer hacerlas. Si no está eso y no va a haber dinero, ¿qué va a hacer el presidente? Se acaba el tiempo, Héctor. Te pregunto, ¿crees que el momento del decreto tiene que ver con lo que ven en términos de inseguridad por la cantidad de desempleo, por la cantidad de necesidades económicas, por eso? Yo creo que tiene razón, Juan, y está tratando de responder a un asunto que no ha podido responder, que es el de la seguridad, pero otra vez es un gesto, es una improvisación, porque si no hay un cambio en el plan, cualquiera que haya sido, porque es la hora en que no sabemos cuál es, aparte de no les den de balazos, denles abrazos, no sabemos cuál es el plan de seguridad. No sabemos si esto trae dentro un cambio serio, drástico en el plan de seguridad pública de México. No lo sabemos. Pero si no es así, entonces es una ocurrencia que en el fondo lo que está haciendo es usar al ejército como parapeto para una época muy complicada de inquietud, de malestar social, probablemente de aumento de la criminalidad, producto de lo que estamos diciendo, de la pandemia y de su terrible consecuencia económica. Estamos hablando hoy de que se han perdido 500,000 empleos formales. Y falta mayo, ¿eh? Es una destrucción económica gigantesca. Entonces, y falta mayo. Doctor, mil gracias, Juan. Mil gracias. Hasta luego. Gracias.